nosotros conocemos. Entonces el mito de la caverna, él lo creó un poco para intentar explicarle a la gente qué es lo que significaba. Entonces, el mito de la caverna comienza con que el mundo, digamos, las personas vivimos dentro de una cueva en la que están todo el mundo agrillatado, es decir, con cadenas a una pared. Y esa pared la estamos viendo engrilletado. Y esa pared nosotros la estamos viendo digamos, la pared de la cueva, y en la pared de la cueva aparecen sombras. Sombras de caballos, de césped, de velas, de lo que sea. Porque ellos no pueden darse la vuelta, solo... Claro, ellos están agrillatados, ellos no pueden darse la vuelta, no pueden hacer nada. Entonces, imaginamos que alguien, por lo que sea, es capaz de quitarse esos grilletes porque, digamos que antes de eso, digamos que esas sombras es el conocimiento perceptual, es el que nosotros podemos ver todos los días. Los coches, las casas, eso es lo que nosotros inicialmente percibimos, cualquier ser humano inicialmente percibe. Entonces, imaginamos que esa persona es capaz de, en algún momento, de poder soltarse porque tiene los grilletes los tiene flojos, lo que sea. Entonces, se ha soltado. Eso es. Esa persona es capaz de soltarse. Entonces esa persona anda a través de la mazmorra, de la cueva, y ve una fogata, una luz. Y a esa luz están pasando una especie de hadas, una especie de seres imaginarios con figuras que luego son las que hacen la sombra en la pared. Entonces, claro, esa figura es mucho más perfecta que la imagen en la pared que nosotros vemos, porque al final la imagen de la pared es una sombra, entonces la vemos muy difuminada. Además, en la pared se veía más grande, más tal, luego al final se ve que son como vasijas, son figuritas, eso es. Entonces, esa persona dice, joder, descubre que cada vez las cosas son más perfectas, y entonces decide en algún momento seguir andando a través de la cueva, de la caverna, y salir al mundo. Entonces, cuando sale al mundo, obviamente le duelen los ojos, porque, claro, cada vez que esa persona puede ver la luz o sale a la calle y ve todo esto que nos rodea, la luz más intensa, le hace daño en los ojos, le duelen los ojos. Entonces, llega a un estanque, con los ojos cerrados, llega a un estanque y se echa agua en la cara y ve el reflejo de un caballo que hay justo detrás. Claro, el reflejo es precioso, ahí ve el caballo en su forma original, y entonces decide darse la vuelta y mirar al caballo directamente. Al ver al caballo directamente, se sorprende de la majestuosidad de ese caballo, de la perfección de ese caballo. Y en un momento dado, él decide mirar hacia arriba y ver el sol. Pero claro, al ver el sol directamente, los ojos le duelen muchísimo y tiene que volver a bajar la mirada. Entonces, este es el mito de la caverna. Lo que nos dicen son los niveles de conocimiento que existen. Acábalo. Y ya das la... Por supuesto, sí, es verdad. Al final, claro, una vez que ya ha visto el sol, esta persona ya ha visto el sol, decide que a sus compañeros, a la gente que estaba con él encadenada, necesita entrar y liberarles. Claro, cuando entra y los libera, lo que hacen es matarle. Le matan porque, bueno, ese conocimiento adquirido a partir de la experimentación del mundo real y perfecto, la gente no se lo puede creer y entonces llegarían incluso a matarle. Entonces, aquí es donde refleja Platón, el mundo de las ideas, nos establece los niveles de conocimiento, digamos que aquello que nosotros estamos viendo desde en las sombras en la pared sería el nivel de las cosas en la realidad,
Y a partir de entonces, él cada vez está viendo las cosas muchísimo más nítidas y muchísimo más perfectas, hasta que puede mirar fijamente al sol, y obviamente ese dolor es esa dificultad que tiene durante el aprendizaje, y al final mirar al sol significa, para Platón, hay gente que no lo entiende de la misma manera. Unos dicen que es el bien, el concepto del bien, y otros que es el amor. Entonces, una vez que lo mira y ya ha llegado a ver el conocimiento supremo, obviamente ese conocimiento, nosotros desde la perspectiva humana no podemos llegar a adquirir ese conocimiento perfecto del bien, que digamos que está en la cúspide de la pirámide. Solo podemos verlo, tantearlo, a veces, vislumbrarlo, quizá. Y cuando nosotros intentamos transmitir ese conocimiento a gente que no tiene ni idea, esa gente van a establecer un muro y no van a querer que enseñemos. El bien. El bien. El bien. El conocimiento del bien. El sol. Ah, vale. El sol. Y cuando llegamos a intentar darle a la gente el mismo conocimiento, o tratar de que nos sigan en esta aventura que nosotros hemos emprendido, esa gente lo que va a intentar es primero ridiculizarnos, y después, al ver que nosotros no cesamos en la tarea, llegarían incluso hasta querer matarnos. Eso es lo que decía Platón. Me preguntan si puedes contestar esto. Pregúntale qué significaría ver el caballo realmente. ¿Qué significaría ver el caballo realmente? Bueno, como decimos, Platón establecía unos niveles de conocimiento. Entonces, para él, digamos que en esa teoría del conocimiento, sí, en esa teoría del conocimiento, lo que hacía básicamente Platón era decir que, bueno, en su teoría firme, decía que lo primero eran las figuras geométricas. Las figuras geométricas eran, digamos, ideas, por eso el mundo de las ideas, lo llamaba así, el mundo de las ideas, eran ideas, y eran las ideas con menor complejidad, y por lo tanto eran las que eran, por supuesto, ideas incorruptibles, incambiables, inmutables, y por lo tanto pertenecían al mundo de las ideas, pero estaban en un nivel de complejidad mínimo, y cuanto más aumentamos a nivel de complejidad, más abstracción necesitamos, y entonces, al final del todo, terminaríamos con el ideal del bien, que sería aquella idea abstracta por excelencia, y al final eso era lo que Platón establecía en su cronología de las ideas. Por lo tanto, ver ese caballo, esa figura tan compleja, estabas al borde de entender la realidad incorruptible prácticamente del mundo conocido. Por ejemplo, el ver una silla, nosotros podemos encontrarnos sillas de todo tipo. Por ejemplo, esta silla que tenemos detrás, pero también tenemos sillas más bajas, más altas, de madera, de metal, con 3 patas, 5, con 4, etc. Pero la idea de silla, esa idea tan compleja, era, digamos, pues haciendo un paralelismo con el caballo, era conocer la esencia de la realidad. Cuanto más avanzábamos en complejidad, en nivel de abstracción, él decía que esa categoría de ideas estaba mucho más alta, y por lo tanto era una idea muchísimo más importante, porque él jerarquizaba las ideas, desde las más simples a las más complejas. Entonces, esa idea de caballo sería una de las ideas más complejas, que representa a todos los caballos en toda la creación, desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos.